La agenda semanal de los Virtos. Érase una vez, hace algún tiempo vivían en el mundo virtual de las agendas semanales unos pequeños seres megáticos llamados los Virtos. Los Virtos eran unos pequeños seres que vivían en el interior del mundo virtual de las agendas semanales escolares. Los Virtos estaban compuestos por diferentes megabytes que les otorgaban la capacidad necesaria para poder organizar de manera adecuada las actividades que tenían que realizar los niños durante su semana escolar. Los Virtos se encargaban de llevar a cabo las actividades que Semantino, el Virto semanal, se encargaba de distribuir a lo largo de la semana con el propósito de que los niños pudieran organizar sus tareas escolares tanto en el colegio como en sus casas. Semantino era el encargado de distribuir las actividades de manera adecuada, de controlar que cada actividad que colocaba en el interior de un día semanal cumpliera el propósito para el cual había sido creada, de tal forma que distribuía la capacidad de almacenamiento que un día tenía en función de las actividades escolares que los niños debían realizar. De esta manera controlaba que los niños pudieran desarrollar sus actividades de manera correcta. Intentaba que ninguno de los días de la semana tuviera una excesiva carga de actividad, ni que ninguno de ellos estuviera, excepto de actividades que realizase. Había estudiado muy a fondo las capacidades resolutivas que los niños tenían, de tal forma que distribuía la carga escolar de manera correcta, en función de la posibilidad que tenían los niños de poder realizarlas con éxito. De esta forma, los pequeños escolares podían realizar sus actividades de manera correcta, implicando en ellas la energía necesaria con la cual poder realizarlas sin sobrecargarse y cumpliendo correctamente el propósito semanal. Semantino pensaba que ya que la semana tenía 7 días y que el sábado y el domingo eran días en que los niños descansaban y realizaban sus tareas escolares, el lunes debía ser el día más productivo de la semana. Pensaba que en este día deberían colocarse gran parte de la actividad de la semana, ocupando la mayoría de megas de capacidad que este día disponía. Pensaba que en él debían realizarse la mayor parte de las revisiones de los deberes realizados por los niños durante ese fin de semana y debían colocarse nuevas actividades que implicaran mayor capacidad de esfuerzo y de resolución para los niños, ya que ese día era el que mayor fuerza disponían tras el desarrollo del fin de semana. Semantino organizaba el espacio de cada día de la semana, distribuyendo las megas de capacidad que ellos tenían, ordenándolas en función de las clases y las actividades escolares que los niños tenían que realizar. Disponía las clases que ellos recibían en función de la capacidad de almacenamiento que cada día disponía, haciendo que las clases no se solaparan unas con otras y que los niños pudieran aprender de la mejor manera posible. Cada actividad, tarea y clase eran colocadas en los respectivos días de la semana por los Virtos. Existía un Virto para cada día de la semana. El Virto de los lunes, Virtolino, era el Virto que más megabytes movilizaba en su día, ya que no tan solo tenía que mover sus megas de una actividad a otra, sino que también debía poder crear un espacio suficiente para poder gestionar de manera adecuada el tiempo que los niños debían dedicar a corregir los deberes realizados el fin de semana. El Virto Virtolino era el Virto que más espacio virtual debía recorrer en su día, ya que era el día en el que Semantino había creado actividades más complicadas y con mayor capacidad de implicación, en el que se debían compaginar más tareas escolares y en el que los niños debían demostrar más habilidad para poder llevarlas a cabo, ya que durante el fin de semana habían descansado. Por este motivo, Virtolino tenía que implicar más de sus megas libres en movilizar la capacidad de almacenaje de su día, hecho que le provocaba que no pudiera separarse ni tan solo un segundo de su actividad lunática. Mientras el resto de Virtos pertenecientes a los otros días de la semana pueden disponer de más megas libres para dedicarse a perfeccionar su velocidad de movilización de actividades y de recuento de tareas semanales. Este hecho hacía que Virtolino fuera el Virto más lento de todos los Virtos semanales, ya que no podía vaciar sus megabytes de manera tan rápida como lo realizaban sus otros compañeros semanales. Este hecho hacía que sus megas libres también fueran disminuyendo, que tuviera que invertirlas en movilizar y colocar las actividades marcadas a lo largo de todo el espacio disponible para los lunes en el calendario escolar. Virtolino siempre se quejaba de la distribución que Semantino había realizado en la agenda semanal escolar. Pensaba que por hecho de ser lunes el primer día de la semana, no tenía por qué colocar en él actividades más pesadas y de mayor implicación que el resto de los días. Pensaba que si seguía colocando tantas tareas en el interior de su capacidad, llegaría un momento que no dispondría ni tan solo un megabyte libre con el que poderse reciclar como el resto de sus Virtos. Creía que él debía disponer de la misma capacidad de megabytes libres que las que disponían sus compañeros. No era justo que debiera utilizar parte de ellas en la movilización de las tareas que Semantino le marcaba. Pero pese a sus quejas, Semantino seguía pensando que la distribución de las tareas escolares era la correcta y que de esta manera los niños pueden empezar la semana con más capacidad y energía para solventar el resto de la semana que les espera. Uno de los días en que Virtolino estaba recorriendo su espacio lunático distribuyendo de un lado a otro las tareas, las clases o diferentes espacios del tiempo, el Virto de los martes, Martelino, se le aproximó mostrándole toda su capacidad de megabytes libres que había podido conseguir la semana anterior.
Buenos días, Virtolino. Veo que sigues movilizando las tareas en las clases de un lugar a otro, implicando demasiados megabytes libres de las que dispones para poder aumentar tu velocidad en el espacio lunático, dijo Martelino, mientras que Virtolino contemplaba con desánimo cómo Martelino se mostraba ágil y veloz, disponiendo en su interior de nuevos megabytes libres que había conseguido gracias a que había sabido aprovechar mejor su espacio marciano. Si es que se mantiene cargado con demasiada actividad los lunes, tengo que colocar en el espacio adecuado las tareas más complicadas de la semana para que los niños las resuelvan. Tengo que buscar un espacio para que los niños puedan corregir sus deberes y tengo que buscar la mejor manera de distribuirlas para no sobrecargar el espacio de almacenaje de los lunes y para que los niños se impliquen de manera adecuada para que no repercuta la realización de sus tareas, dijo Virtelino mientras que Martolino le miraba asombrado. Sí, ya veo, no dispones de tan solo un megabyte libre con el cual poderte dedicar a perfeccionar tu velocidad de recorrido por tu espacio. Si dispusieras de tantas megabytes libres como yo dispongo, podrías aumentar más tu velocidad y podrías dedicarte a perfeccionar tu capacidad de almacenaje. De esta forma quizás te sería menos costoso mover y colocar todas las actividades semanales solicitadas por Semantino, dijo Martolino, mientras que Virtolino seguía refunfuñando de un lado a otro. Sí, pero Semantino siempre ha organizado de esta manera las actividades. Siempre ha pensado que es mejor cargar de tareas los lunes, ya que los niños han descansado el fin de semana, en el que tan solo habían dedicado parte de su tiempo libre a realizar las tareas encomendadas, dijo Virtolino ante la mirada atenta del resto de los Virtos que se acercaban hasta él. Mirad, Virtolino todavía sigue movilizando su capacidad lunática y distribuyendo las tareas escolares, mientras que nosotros hace ya algún tiempo que hemos acabado de realizarlo, dijeron los Virtos de los miércoles, jueves y viernes que permanecían observando. Sí, es cierto, es siempre el último Virto en realizar las actividades solicitadas por Semantino y siempre acaba sin ni tan siquiera con una megabyte libre con la cual poder perfeccionarse, dijeron Mierto, Juelino y Virlino. Si algún día acabas de realizar la colocación de las tareas en tu espacio lunático a tiempo y con alguna megabyte libre, queremos hacerte saber que te estaremos esperando en la zona de perfeccionamiento de velocidad para que puedas aumentar tu capacidad de almacenaje y tu rapidez en colocación de las actividades en tu espacio, dijeron el resto de Virtos, dejando triste y apesumbrado a Virtolino, que veía cómo el resto de los Virtos habían acabado sus tareas en un tiempo inferior al suyo y que disponían en sus interiores más megabytes libres con las cuales poder perfeccionarse. No puede ser, dijo mientras observaba a su alrededor la gran cantidad de tareas que todavía le faltaba por colocar y distribuir en su espacio. Demasiadas tareas de difícil colocación y poco espacio libre con el cual poder aumentar mi velocidad interior, dijo en un suspiro mientras que Semantino se acercaba llevando consigo el panel semanal donde le mostraba las siguientes actividades programadas para la semana siguiente. Virtolino, debes acabar rápido de colocar las actividades. Pronto sonará el despertador escolar y los niños irán a sus respectivos colegios y sus clases para continuar con sus estudios. Debes acabar de colocar todas las actividades antes de que ellos lleguen a las aulas, dijo Semantino malhumorado. Además, debes acabar pronto, ya que he traído de nuevo conmigo una nueva agenda semanal con más actividades reservadas para los lunes, dijo mientras que lanzaba una gran cantidad de tareas para distribuir en el siguiente lunes semana. Está bien, tan solo debo buscar un espacio para corregir los deberes realizados por los niños el fin de semana, dijo Bertolino desesperanzado. No es posible, dijo mientras se colocaba el último espacio reservado para corregir los deberes realizados por los niños el fin de semana. Y ahora no he acabado de realizar la colocación de las actividades en la agenda semanal escolar sin una sola megabyte libre con la cual poder perfeccionar mi velocidad. Otra semana más sin poder reciclarme como hacen el resto de Virtos, acabó por concretar Virtolino mientras que se dirigía a su pequeña casa virtana. Debería encontrar la manera de hacer recapacitar a Semantino. No puede ser que los lunes sea un día de tal cantidad de actividades. Si pudiera conseguir de alguna manera que Semantino distribuyera las actividades de manera más equilibrada, podría tener más megabytes libres con las cuales perfeccionarme, dijo Virtolino mientras que su casa virtana le recibía. Hola, Virtolino, dijo su casa virtana, abriendo la puerta de entrada. Hoy te has retrasado 2 minutos 20, dijo mientras que le mostraba los cálculos de su capacidad de almacenaje. Cada día inviertes más tiempo en realizar tus tareas de colocación de actividades lunáticas. La semana pasada y la anterior volviste a llegar tarde, 2 minutos exactamente, dijo la casa virtana mientras que Virtolino recogía el té de Mec que su casita le ofrecía. Tómate este té de Mec. Lo he realizado esperando que con él puedas recuperar rapidez y poder de almacenamiento, ya que luego vas a venir desprovistos de megabytes libres con las cuales poder perfeccionar tu velocidad, dijo la casita mientras que Virtolino observaba con desánimo. No hay té de Mec que pueda vencer al espacio lunático y su distribución tan apurada, dijo mientras que se postraba en el interior de su sofá. Es cierto, Semantino no deja de sobrecargar los lunes con tareas y con resoluciones de deberes, ya que piensa que es el mejor día en el que los niños pueden resolver las tareas más complicadas, ya que disponen de mayor energía para poder realizarlas correctamente, dijo Virtana mientras que el Virto de los lunes consumía su té de Mec.
Sí, pero muchas veces ha intentado convencerlo de que distribuya de otra manera las actividades de los lunes, pero él piensa que de esta manera los niños aprenden mejor, dijo mientras que miraba al interior del cajón escolar. Mira, este es el cajón escolar en el que se encuentran todos los colegios y las escuelas donde los niños aprenden. En este cajón se encuentran distribuidas las clases que reciben los niños y las tareas que deben realizar según el curso académico que realicen. Mira, hay actividades para las diferentes materias, unas actividades para las clases de matemáticas, otras actividades para las clases de lenguaje, otras actividades para las actividades de ciencias. Todas estas clases disponen de actividades especiales diseñadas para ellos. Estas clases se distribuyen en los días de la semana y se mantiene que encarga de controlar su distribución. Siempre las clases más complicadas y que implican más energía las sitúa los lunes de cada semana, completando así las agendas semanales escolares de todos los colegios. Y mientras que observaba cómo las actividades más complejas se situaban en el interior de los lunes. Y no tan solo sitúa las actividades más complejas de realizar en los lunes, sino que también reserva las correcciones de los deberes para este día, dijo mientras que miraba atentamente como algunos de los niños llegaban al interior de sus aulas. Mira, ahora el despertador escolar se ha activado y los niños empezarán a entrar a sus aulas. Lo primero que harán será abrir la agenda semanal que le hemos preparado, después comenzarán a corregir los deberes. Y cuando acaben de corregirlos, comenzarán a iniciar las clases. Pero un momento, dijo Bertolino mientras que reflexionaba por un instante. Si los niños no realizaran los deberes el fin de semana, no tendrían deberes que corregir los lunes por la mañana. Los profesores se verían obligados a hacer que los niños los realizaran a lo largo de las mañanas de los lunes y los corregieran por las tardes. De esta manera, no podrían iniciarse las clases reservadas para los lunes hasta el día siguiente, los martes. Dijo mientras que por un instante intentaba buscar una manera de conseguir que las actividades más complejas fueran colocándose en el día siguiente semana debido a la falta de espacio lunático para poderlas colocar. Si los niños tuvieran que realizar sus tareas los lunes en tiempo escolar y tuvieran que corregirlas por la tarde, no podrían iniciar sus clases hasta el día siguiente. Las actividades más complejas deberían ser recolocadas en los martes por el Virto Martolino, dijo Virtorino, pensando en la manera de hacer que los niños no realizaran los deberes los fines de semana. Tengo que buscar una manera de conseguir que los niños no inicien sus deberes los fines de semana. Tengo que lograr que lleguen a los lunes sin deberes que corregir. De esta manera tendré que crear nuevos espacios para la corrección de deberes los lunes por la tarde, obligando a Semantino a recolocar las actividades más pasadas en los martes por la mañana. De esta manera podré disponer de más espacio libre y más megabytes, con las cuales podré aumentar mi velocidad de movimiento y mi espacio lunático. Podré perfeccionar mi velocidad como el resto de mis compañeros, dijo el Virto mientras que observaba atentamente el transcurso de las actividades que habían organizado para los lunes. Si consiguiera hacer que los niños dejaran de realizar los deberes encomendados para el fin de semana, los profesores tendrían que aprovechar sus clases de los lunes para hacer y corregir los deberes de tal forma que no se iniciaría ninguna clase hasta el día siguiente. Acabo por concretar Virtorino, mientras que abría otros cajones buscando algún colegio en el cual observar. Veamos, buscar un colegio en el cual pueda aproximarme hasta alguno de sus alumnos y pueda observar cómo se organiza en su tiempo libre los fines de semana. De esta forma podré hallar la manera de hacer que los niños dejen de realizar sus deberes los fines de semana, dijo Virtorino mientras que se acercaba hasta uno de los colegios pertenecientes a la ciudad de Guiena. Este colegio me puede servir para realizar mi labor de investigación, dijo el Virto mientras que saltaba al interior del cajón virtual y llevaba hasta la agenda semanal de uno de los niños del colegio de Guiena. Creo que saltaré directamente hacia una de sus agendas semanales y me situaré en el interior del viernes por la tarde, justo cuando este niño piense en las actividades escolares que deberá realizar el fin de semana, dijo Bertolino mientras que se situaba en el interior de los viernes por la tarde y observaba los pensamientos de los niños. Matemáticas, lengua e historia, dijo la pequeña Rebeca, mirando atentamente los deberes que debía realizar. Esta tarde, cuando llegue a casa, haré todos los deberes y de esta forma el sábado y el domingo los tendré libres para poder jugar con mis amigos, dijo la pequeña Rebeca mientras que Virtorino seguía estudiando su manera de pensar. De esta manera, cuanto antes los acabe, antes podré disponer de todo mi tiempo libre para hacer lo que quiera, dijo mientras que Virtorino seguía escuchando sus palabras y se dirigía a otro grupo de compañeros de Rebeca que habían abierto también su agenda semanal buscando el sábado y el domingo con la intención de poder organizar los deberes que debían realizar. «Oh no, clases, deberes y más deberes», dijo Robert mirando la cantidad de deberes que tenía por realizar. «De nuevo todo el fin de semana haciendo deberes. Creo que me los dejaré para el final. Creo que esperaré hasta el último momento para realizarlos. De esta manera no tendré que preocuparme por ellos durante el fin de semana», dijo Robert mientras que Victoria seguía observando a otro grupo de niños con la intención de seguir estudiando sus pensamientos. «Veamos, deberes o paseo y cine», dijo todas las niñas pertenecientes al colegio. «Creo que este fin de semana me lo tomo como fin de semana libre. No haré ni tan siquiera un solo deber escolar más. Fijaré que me he olvidado la libreta de deberes en el cajón de mi pupitre. De esta manera, mientras todos los niños corrigen los deberes, yo tan solo me los copiaré mientras ellos los resuelven», dijo mientras que depositaba su libreta en el interior del cajón, mientras que Bertolino la observaba.
Así que esta pequeña no quiere realizar los deberes el fin de semana. Para conseguir no realizarlos fingirá dejar olvidada su libreta de deberes en este cajón, dijo mientras que pensaba para sí mismo. Si los niños no depositaran sus libretas en el interior de sus mochilas los viernes por la tarde, sino que las dejaran olvidadas en los cajones de sus pupitres, no podrían realizar los deberes los fines de semana, y entonces se verían obligados a realizarlos los lunes por la mañana, obligándose a mantener a realizar un cambio de plan en la organización semanal, dijo mientras que regresaba de manera rápida al interior del cajón semanal virtual que se encontraba en su casita virtual. Una vez que Virtolino estuvo de regreso a su hogar, salió a través del cajón virtual escolar y se puso a pensar en el plan de acción que llevaría a cabo para poder hacer que los niños depositaran sus libretas de deberes en los interiores de sus pupitres los viernes por la tarde, de tal forma que no pudieran realizarlos los fines de semana. Pensó que lo ideal sería poder convertir la actividad de recogida de cuadernos y libretas que tenían situadas al acabar de realizar la jornada escolar a última hora de los viernes en otra actividad que les hiciera olvidarse de colocar su libreta de deberes en el interior de sus mochilas, de tal forma que todos ellos olvidaran colocarlas allí. Cuando llegaran a casa con la intención de comenzar a realizar sus deberes, comprobarían con asombro cómo la libreta de deberes no se encontraba allí y que por lo tanto no podían realizar sus deberes el fin de semana. Ahora tan solo tenía que buscar la manera de transformar esa actividad en otra, y la única manera de realizarlo era intentando colarse en el espacio de Berlino y modificarla. Con estos pensamientos esperó a que Semantino diera la orden de organización de la agenda semanal para intentar acabar cuanto antes de colocar sus actividades en los lunes y poder ir en busca de la actividad de recogida de libretas y libros que se encontraba situada los viernes tarde y colocarla a primera hora de la mañana de los lunes. De esta manera colocaría esa nueva actividad ocupando un lugar que no le correspondía hasta ese momento, cosa que haría alterar el resto de actividades programadas para los lunes, haciendo que las clases más complicadas se estudiaran en el espacio gestionado por Martolino. Con estos pensamientos esperó a que Semantino le entregara la distribución de las tareas a realizar los lunes, comenzó a colocarlas de tal forma que dejó un espacio libre a primera hora de los lunes, con la intención de colocar allí la actividad de los viernes por la tarde. El resto de actividades del día se verían modificadas una vez que Semantino comprobara que los niños semana tras semana habían dejado olvidados sus cuadernos de deberes en los cajones de sus pupitres. Virtorino pensaba que en cuanto Semantino viera que los niños no habían podido acabar sus deberes el fin de semana, intentaría hacer un nuevo espacio los lunes con la intención de que estos realizaran sus deberes en las aulas, ya que no los habían podido completar el fin de semana. Después pensaba que Semantino colocaría una nueva actividad de corrección de deberes los lunes por la tarde. De esta manera él podría disponer de más megabytes libres, ya que su capacidad de almacenamiento no se vería colapsada con las actividades tan complejas que Semantino siempre había querido disponer las mañanas de los lunes. Así que en cuanto Semantino acudió a verle mostrando la nueva disposición de actividades para organizar en el espacio lunático, Virtolino intentó organizarlas de manera que pudiera dejar un espacio reservado para disponer en primer lugar la actividad de recogida de libros y libretas que los niños realizaban a última hora de los viernes por la tarde. Cuando acabó de disponer el orden de las actividades, se dirigió en busca de su amigo Bierloni con la intención de distraerlo y lograr capturar la actividad con la cual conseguiría que los niños olvidaran su cuaderno de deberes en el interior de los cajones de sus pupitres. Hola, dijo emocionado Virtolino, no detenidamente como Bierloni acudía de un lugar a otro de su espacio viernolar, depositando en él las actividades que los niños debían realizar cada viernes escolar. Hola, dijo con asombro, viendo cómo Virtolino había acabado de realizar su labor diaria antes que él. ¿Ya se acaba de realizar el orden y la distribución de las actividades de los lunes escolares?, dijo Biernolar, mirando cómo Virtorino poseía una gran cantidad de megabytes libres en su interior. Sí, hoy me he apresurado, no quería faltar el encuentro de reciclaje de velocidad de almacenaje que siempre realizáis, ya que quería poder seguir actualizándome, dijo mientras que observaba el montón de actividades que Bierloli tenía en su espacio Biernolar, intentando buscar si entre ellas se encontraba la actividad de recogida de libros y libretas. Pues a mí todavía me queda por distribuir estas 3 actividades, dijo mientras que Virtolino se acercaba hasta él recogiendo la actividad requerida con la excusa de querer prestarle ayuda. Si quieres puedo ayudarte a completar la orden del día, dijo mientras que introducía la actividad interior de su espacio de almacenamiento, ocupando alguno de sus megabytes libres. Bueno, si me ayudas quizás logre llegar a tiempo a la puesta a punto de reciclaje, dijo mientras que Virtorino depositaba algunas actividades más en el espacio reservado. Bien, con esta será la última actividad que debemos colocar, y enseguida podremos marcharnos en dirección a la sala de velocidad reciclada, dijo Bierloni mientras que se dirigía hacia la salida de su espacio vernolar. Sí, vayamos, dijo Virtolino mientras que miraba atentamente hacia su espacio lunático. Uy, creo que olvidé colocar una de las actividades nuevas que Semantino me ha pedido que distribuyera en mi espacio lunático, dijo mientras que apresuradamente se despedía de Bierloni, que lo contemplaba ensimismado. Ah, con razón, habías acabado tan pronto de realizar tu tarea. Por este motivo todavía disponías de megabytes libres en tu interior, dijo mientras que Virtolino se marchaba llevando consigo la actividad solicitada. Bien, Bernoli, se ha dejado engañar fácilmente, dijo Virtolino mientras que acudía a colocar la actividad de recogida de libretas en primer lugar.
A los niños cuando lleguen los viernes por la tarde y deban recoger sus libretas de deberes para llevárselas a casa, se olvidarán de hacerlo. Llegarán a sus casas desprovistos de deberes. Cuando lleguen los lunes por la mañana se acordarán de dónde habían dejado olvidada su libreta de deberes y comenzarán a realizar las tareas pendientes, obligando al profesor a anular las clases previstas. De esta manera pasarán todo el día del lunes haciendo y corrigiendo los deberes pendientes y las actividades más complejas pasarán al espacio de Martolino, el espacio Martela. Acabó por concretar Virtolino. Entonces, cuando Semantino vea que el rendimiento de los niños ha cambiado y que los lunes tienen que dedicar más tiempo a realizar los deberes inconclusos, se va obligado a realizar una nueva distribución de las clases y las actividades, haciendo que yo disponga de más tiempo libre y más megabytes para realizar mis labores de reciclaje de velocidad, dijo Virtolino, sin pensar en las consecuencias que esta nueva distribución de la agenda escolar podía provocar en el aprendizaje de los niños y la capacidad de almacenaje del resto de sus compañeros de la agenda semanal virtual escolar. En cuanto hubo colocado la actividad en primer lugar en su espacio lunático, regresó muy orgullosa a su casita, deseando tomarse el juguete de Mex que Virtana le había preparado, con la intención de que recuperara el esfuerzo invertido en la colocación de las clases reservadas para los lunes, pero en su interior se encontraba satisfecho, ya que sabía que pronto ninguna actividad ocuparía su espacio de almacenaje, y que disponía de más megabytes libres con los que poder realizar nuevas labores de perfeccionamiento de almacenaje y de velocidad de gestión de tiempo. En cuanto el cambio estuvo completado, los niños de diferentes colegios, en cuanto abrían sus respectivas agendas escolares semanales los viernes por la tarde, extrañamente se olvidaban de recoger la libreta de deberes y de introducírselas en el interior de sus mochilas, de tal forma que acontecía lo que Virtolino había planeado. Los niños, tras llegar al colegio y acudir a sus diferentes casas, buscaban en el interior de sus mochilas la libreta de deberes y contemplaban asombrados cómo se habían olvidado de recogerla del interior del cajón de su pupitre. «Oh no», dijo en tono de tristeza la pequeña Rebeca, viendo que en su libreta de deberes no se encontraba en el interior de su mochila. «He dejado la libreta de deberes en el cajón de mi pupitre. No puedo realizar los deberes este fin de semana», dijo mientras que intentaba pensar cómo había sido posible que se olvidara de recoger su libreta, mientras que otros niños Robert realizaba la misma observación en su casa. «Mira, en la mochila no está la libreta de deberes. No la encuentro por ningún sitio. Esta vez sí que no me preocuparé de los deberes en todo el fin de semana, y de eso me preocuparé de tener que realizarlos a última hora del domingo», como comentar el pequeño, mientras que Merche miraba contenta su mochila desprovista de deberes. «Bien, esta vez no tendré que mentir al profesor, ya que me he olvidado de verdad de recoger la libreta de deberes», dijo mientras que recorría su casa de un lugar a otro sonriendo. «Y esta vez no recuerdo dónde la he dejado, pero no importa, el lunes por la mañana miraré dónde está y me copiaré las respuestas que los demás niños vayan diciendo y corrigiendo en clase», dijo presta de emoción mientras que Semantino intentaba completar la siguiente semana con las actividades de la agenda virtual. «Bueno, creo que ya tengo finalizadas las actividades de la semana que viene, todas dispuestas y en orden», dijo Semantino sin saber que pronto los niños dejarían de realizar los deberes los fines de semana y pasarían a realizarlos dentro de la jornada escolar de los lunes. «Pronto iré en busca de mis virtos con la intención de mostrarles nuevamente las tareas que deberán realizar», dijo mientras que Virtolino esperaba el momento de recibir la distribución de las nuevas tareas semanales para comprobar si el cambio había resultado ser efectivo. «Bien, tan solo una semana más y pronto dispondré de muchas megabytes de almacenamiento libres para poder invertir mi espacio realizando mi puesta a punto de reciclaje. Pronto seré el virto más veloz y más ágil de todos los que se encuentran en la agenda virtual semanal», dijo mientras que recorría emocionado su espacio lunático. En cuanto el fin de semana finalizó, los niños regresaron a sus colegios después de haber pasado todo el fin de semana libre sin tener que realizar ningún tipo de deber escolar. En cuanto se sentaron cada uno en sus respectivos pupitres y abrieron sus agendas semanales, comenzaron a realizar la búsqueda de su libreta de deberes, que hallaron escondidas en su cajón. En cuanto el profesor se dio cuenta de que la mayoría de niños no habían podido realizar sus deberes durante el fin de semana, decidió aplazar las actividades pendientes para el siguiente día, y los niños comenzaron a realizar sus deberes pendientes. Mientras Virtolino contemplaba desde su cajón virtual cómo las actividades semanales de todas las agendas escolares comenzaban a cambiar de lugar, dejando mucho espacio libre en su espacio lunático. Ahora en su espacio los niños se encargarían de realizar los deberes que no pudieron acabar el fin de semana y corregirlos sin tener que implicarse en ninguna actividad compleja más. En cuanto a Semantino comenzó a ver a través de su plan de actividades que los niños no habían podido acabar sus deberes el fin de semana, comenzó a pensar que posiblemente estos no habían podido acabarlos porque eran más complejos de los que anteriormente habían sido, y empezó a cuestionarse si verdaderamente era necesario que los niños realizaran sus deberes en clase y no los fines de semana en sus casas. Pensó que seguramente esto les ayudaría a acabarlos de manera más eficaz, ya que podrían consultar al profesor las dudas que les surgiera mientras los realizaban. Así que pensar en cualquier otra posible causa de que los niños no hubieran podido realizar sus deberes introdujo la modificación que Virtolino deseaba, aplazando las actividades más complejas al espacio gestionado por Martolino. En cuanto Semantino acabó de realizar la nueva agenda semanal, acudió en busca de sus virtos, con la intención de mostrarles la nueva distribución de las agendas semanales.
Buenos días, dijo Semantino, tenerme atenta a los 5 virtos que se encontraban allí. He venido a entregaros la nueva distribución de tareas. He tenido que realizar alguna modificación que puede repercutir en vuestro espacio de almacenamiento, pero espero que como buenos virtos que sois, sepáis aprovechar al máximo vuestros megabytes y podáis organizar las actividades distribuyéndolas de manera coherente en cada uno de vuestros espacios, dijo Semantino sin preocuparse de si realmente los motivos que habían provocado que los niños no hubieran podido realizar correctamente sus deberes era ese. Espero que sepáis organizar bien vuestro espacio, que logréis reservar alguna de vuestras megabytes libres para realizar vuestro reciclado de velocidad, ya que ello garantizará que sigáis siendo unos virtuos muy eficaces, dijo mientras que repartía el plan semanal de actividad. Espero que pronto os acostumbréis a esta nueva planificación, ya que creo que con ella los niños conseguirán ser más resolutivos y su aprendizaje mejorará, dijo mientras que satisfecho regresaba a su lugar de gestión. Mirad, dijo alarmado Martolino, creo que las actividades más complejas han dejado de situarse en el espacio gestionado por Virtolino. Creo que las actividades ocupan la mayor parte de mi espacio martelar, dijo mientras que Virtolino compraba asombrado, como si desconociera por completo la noticia. Ah, pues es cierto, dijo mientras que observaba el plan de Semantino. Creo que Semantino se ha dado cuenta de que los niños pueden aprender más y mejor si realizan sus deberes los lunes por la mañana, acompañados por el profesor y los corrigen en el transcurso de la tarde. De esta manera pueden consultar dudas y pueden mejorar su aprendizaje, dijo mientras que el resto de virtuos lo observaban. Pero Semantino siempre pensaba que los lunes debían reservarse para colocar actividades de mayor complejidad de realización, ya que los niños habían descansado de manera adecuada los fines de semana, dijo Martolino mientras que el resto de los virtuos asentían. Sí, pero quizás los deberes sean ahora más complejos y posiblemente los niños no sepan cómo realizarlos los fines de semana en sus casas sin la ayuda de los profesores. Quizás no puedan acabar de elaborarlos y necesiten acabarlos de realizar los lunes por la mañana con la ayuda de los profesores. Después de realizarlos podrán aclarar sus dudas e iniciar el martes disponiendo de más claridad y concentración para dedicarse a la realización de otras actividades más complejas, una vez que hayan conseguido consolidar los conocimientos hasta el momento recibidos, dijo Virtelino intentando ser convincente. Sí, seguramente se deba a esto, dijo los demás virtuos viendo cómo las actividades habían cambiado, que la distribución que ellos siempre habían conseguido empezaba a cambiar. Para ellos esto tenía una aplicación diferente, ya que no tan solo tenían que estudiar detenidamente las nuevas actividades, sino que tenían que averiguar la manera de poderlas distribuir de manera adecuada para no provocar con ello un colapso de almacenamiento en su espacio virtual y para que los niños no sufrieran las consecuencias de su mala gestión, ya que si por algún motivo su espacio de almacenamiento quedaba alterado, esto podría provocar que se produjera un solapamiento de actividades que los niños tuvieran dificultades para poderlas llevar a cabo. Tenían que intentar adaptarlas al espacio que disponían sin ocupar todas sus megabytes, ya que si no tendrían megabytes libres con las cuales poder acudir a la sala de reciclaje de velocidad. Con estos pensamientos los virtuos se dirigieron personalmente a analizar las nuevas actividades y a buscar la mejor manera de poder distribuirlas a lo largo de su espacio bienal. Estuvieron durante un largo rato inspeccionando las nuevas actividades, mientras que Virtolino respiraba aliviado, viendo cómo ese espacio tan solo estaría reservado para la realización de los deberes, su corrección y para aclarar las dudas que los niños pudieran surgir tras la realización de los mismos. Después de realizar estas 3 tareas, disponía de un gran espacio de libre de megabytes con las cuales poder realizar sus labores de reciclado. Muy entusiasmado pudo comprobar que por primera vez era el primer virtuo en finalizar sus tareas, que podía dedicar sus megas libres a realizar su reciclado en la sala de velocidad de almacenamiento, sin preocuparse de las repercusiones que esto podría tener en el aprendizaje de los niños. Los niños comenzaron a darse cuenta de que ahora no realizaban los deberes por el hecho de que hubieran descuidado sus libretas de deberes en los cajones de sus pupitres, sino que ya no los realizaban porque los profesores no se los solicitaban, simplemente esperaban poder realizarlos con ellos los lunes por la mañana. Los niños se dieron cuenta de que ya no tenían que preocuparse de estudiar ni de abrir uno de sus libros los fines de semana, ya que los profesores se encargarían de ayudarlos a hacerlos una vez que llegaran al colegio. Comenzaron a darse cuenta de que no tenían que invertir su tiempo libre estudiando, ya que el profesor se encargaría de facilitarles la labor. Poco a poco los niños llegaron a aprender que si los profesores les ayudaban a realizar los deberes en clase, ellos no tenían que esforzarse en intentar hallar la solución, ya que los profesores acabarían por darle las respuestas ante las dudas planteadas. Mientras los virtuos comenzaron a notar que cada vez más disponían de menos espacio virtual en el que colocar las nuevas actividades, ya que las actividades que no se iban realizando semana tras semana en los momentos determinados donde las habían colocado, se iban acumulando en sus espacios de almacenaje, solapándose unas sobre otras. Actividades pendientes que los niños no sabían realizar, ya que se habían acostumbrado a recibir el soporte de los profesores en todo lo que realizaban, haciendo que su aprendizaje sufriera un grave retraso que los niños menos implicados habían sabido aprovechar. «Qué bien», dijo el pequeño Robert, abriendo el calendario virtual semanal. «Ahora que los profesores no nos mandan deberes para hacer en casa y que nos ayudan a realizarlos en clase, no tengo que esforzarme para nada en adquirir nuevos conocimientos.
dijo mientras que observaba la distribución de las tareas semanales. Por muchas actividades que tengamos que realizar durante la semana y por muchas clases que los programen, no necesito esforzarme en aprender, ya que los profesores me ayudarán a resolver los deberes los lunes por la mañana, dijo mientras que su amiga Merche asentía. Sí, es cierto, ahora que nos dan su soporte, no tan solo tenemos que fingir no entender los enunciados para que ellos nos den las soluciones, mostrándonos las respuestas correctas, dijo mientras que emocionaba, pensaba en que aplicaría todo su tiempo libre. Sí, ahora no necesito ni abrir mi cartera del colegio los fines de semana, ya que no necesito estudiar primero para intentar resolver las tareas solicitadas por los profesores, ya que ahora ya no nos las mandan, dijo Merche mientras que el resto de niños más aplicados la escuchaban con tristeza. Pero esto no puede ser, dijo Rebeca mirando tristemente su agenda virtual. El fin de semana disponemos de mucho tiempo libre y podemos dedicarnos a estudiar y a repasar y también a disfrutar haciendo otras actividades, pero si esperamos a que los profesores nos ayuden a realizar nuestros deberes, no aprenderemos nunca, dijo Rebeca mirando tristemente su libreta de deberes. Pero los profesores se muestran muy contentos con la nueva dinámica escolar, están encantados de ayudarnos, piensan que si nos ayudan a realizar los deberes aprendemos más, dijo en tono irónico Robert. Sí, cuando pasa todo lo contrario, ya que no nos aprovechamos de ello y dejamos de esforzarnos y de repasar los fines de semana, dijo emocionada Merche, mientras que Rebeca seguía triste sin entender por qué motivo los profesores habían tomado esta decisión. Bueno, quizás algún día se van a dar cuenta de que si nos mandan deberes que realizar en casa, nuestro aprendizaje disminuirá, y quizás entonces van a solicitar que hagamos deberes en casa, acabó por concretar Rebeca, mientras que Victorino respiraba aliviado disponiendo cada vez más de megabytes libres en su espacio de almacenamiento. Bueno, creo que por hoy ha sido suficiente, dijo Victorino mientras que regresaba a su hogar. 3 actividades colocadas y de nuevo a casa. Acabó por concretar mientras que miraba asombrado cómo el resto de virtuos no dejaban de intentar aprovechar el espacio de almacenaje al máximo para evitar que las actividades se solaparan unas con otras, debido a que los niños cada vez tardaban más tiempo en aprender los nuevos conocimientos impartidos por los profesores en sus clases. No puede ser, dijo Martolino, mientras que veía que su capacidad de almacenaje estaba bajo cero. Ahora dispongo de menos de 100 megabytes en mi espacio martelar, dijo mientras que Bertolino se acercaba hasta ellos, mirándolos detenidamente. Pero Martolino, ¿qué estás haciendo?, dijo Bertolino, mirando cómo Martolino intentaba gestionar la cantidad de actividades pendientes que tenía por colocar en su espacio. Algo está ocurriendo en los colegios y las clases y en el aprendizaje de los niños, que hace que las actividades se solapen semana tras semana, dijo mientras que intentaba ir recolocando las actividades pendientes de aprendizaje en su espacio. Sí, es cierto, dijeron Mierto, Julino y Berlino, que no dejaban de resoplar yendo de un lugar a otro de los diferentes espacios. Ahora no podemos entretenernos contigo, necesitamos depositar esas actividades pendientes de aprender en algún otro lugar de nuestro espacio, dijo Julino mientras que Bertolino observaba que sus compañeros estaban bajo 0 megabytes libres. Debemos hablar urgentemente con Samantino, debemos alargar esta situación. Debe comprender que el hecho de que no dispongamos de megabytes libres hace que no podamos reciclarnos en velocidad y que no podamos seguir gestionando de manera adecuada nuestro espacio, dijo Berlino ante la mirada asombrada de Bertolino. Ir y hablar con él, pues estoy seguro de la respuesta que os dará, dijo mientras observaba a sus compañeros. Os dirá que para ser unos buenos virtuos debéis aprender a autogestionar vuestro espacio, que sois vosotros los que tenéis que evitar que las actividades se solapen y sois los que tenéis que conseguir colocarlas de la mejor manera posible para conseguir mejorar el aprendizaje de los niños, dijo Bertolino recordando las palabras que anteriormente le había comentado Samantino cuando él se quejaba de la distribución de las actividades que había concretado para los lunes. Pero no es posible, debe haber algo que esté haciendo que las actividades se solapen unas con otras. Nosotros realizamos bien nuestra labor, pero hay algo que está provocando esta alteración y no depende de nuestra gestión, dijo Mierto sin saber que la verdadera razón de que esto ocurriera se debía a que los profesores habían dejado de solicitar a los niños que realizaran sus deberes en casa, debido a que los niños en numerosas ocasiones habían acudido a clase sin haberlos realizado, motivo que había sido provocado por Bertolino y su cambio de actividad lunática. No, ya sabéis la respuesta que os dará Samantino. Debéis ser unos buenos virtuos y aprovechar al máximo vuestra capacidad de almacenaje y reservar unas megas libres para poder reciclaros, dijo Bertolino mientras que acudía a su hogar, totalmente descansado y repleto de megabytes libres con las cuales poder disfrutar en la sala de reciclaje de velocidad. En cuanto Bertolino llegó al interior de su casita, ésta le esperaba algo malhumorada, viendo que extrañamente este llegaba de repleto de demasiadas megabytes libres y que no necesitaba su jugo de megs con el cual reponer sus fuerzas. Bertolino llevó varios días observándote y vio que últimamente dispones de muchas megabytes libres con las cuales poder ir a la sala de reciclaje y formarte en velocidad de almacenamiento. Cuando antes llegabas a casa sin ni tan siquiera una megabyte libre, dijo la casita virtana, mientras que Bertolino la observaba sin saber qué decirle. Bueno, es que, dijo Bertolino recordando sus días pasados, es
que he aprendido a gestionar de manera adecuada mi espacio lunático, dijo mientras que su casita permanecía absorta, no dando crédito a lo que estaba escuchando. «¿Pero cómo has podido mejorar tanto en tan poco tiempo?», dijo extrañada la casita, pensando que seguramente Virtonio le ocultaba algo que no quería contarle. «Bueno, almacené algunas megabytes libres durante algunas semanas, y con ellas fui capaz de formarme adecuadamente en el interior de la sala de reciclajes de Virtus. Y ahora soy el más eficiente de todos los que en el mundo de las agendas virtuales se encuentran», dijo mientras que el desorden continuaba al interior de las clases de los escolares. «No sé, pero creo que me ocultas algo», dijo la casita mientras que Virtonio le exigía su nuevo juguete de Mex. «Mira, he mejorado y ya está», como por concluir el Virto mientras que los inyectaba más jugo. «Sí, y ahora, si no tienes nada más que contarme, desearía que me exprimieras otro juguete de Mex para acabar de reponerme», dijo Virtonio mientras que la casita obedecía. «Pero si ya dispones de muchas megabytes libres, no necesitas juguete con el cual aumentar tu capacidad de almacenamiento», dijo la casita mientras que Virtonio hacía caso omiso a sus palabras. «Quiero disponer de más juguete, y no hay más que hablar», acabó por concretar el Virto mientras que la pequeña Rebeca permanecía en casa, postrada en el sofá, viendo los dibujos en su televisor aburrida sin tener deberes que realizar. «No es posible, ni tan siquiera el televisor logra distraerme. Necesito que los profesores vuelvan a poner deberes para realizar los fines de semana», dijo Rebeca mientras que telefonaba a sus amigos de clase para reunirse en su casa y realizar un plan de ataque contra los profesores para hacerles recapacitar y que fueran capaces de entender que ellos necesitaban realizar deberes en casa para poder aprender los últimos conocimientos que de las clases podían obtener. «Clara, Ateneo y David, necesito que acudáis urgentemente a mi casa ya que tenemos que crear un grupo de espionaje para investigar las causas que han motivado que los profesores dejen de poner los deberes para casa los fines de semana. Debemos averiguar los motivos para poder proponer una solución ante la nueva situación creada», dijo la pequeña Rebeca, mientras que sus amigos del grupo salían de sus casas y iban en dirección a su casa. «Sí, no tardaremos mucho en llegar allí. Espéranos que enseguida averiguaremos los motivos por los cuales los profesores han dejado de ponernos deberes para el fin de semana», dijo Clara mientras que salía de su casa llevando consigo su tablet de espionaje. «David y Ateneo ya han salido de sus respectivas casas. En cuestión de minutos llegarán hasta aquí», dijo Clara colgando el teléfono. Y en cuanto los niños llegaron hasta la casa de Rebeca, ésta les estaba esperando emocionada pensando en que juntos descubrirían el motivo por el cual los profesores estaban actuando así. «Mirad», dijo Rebeca mostrando las últimas conversaciones que había mantenido con algunos niños menos aplicados de su clase. Según los datos registrados, algunos niños de clase se muestran contentos con la nueva distribución de tareas que los profesores han realizado, ya que de esta manera trabajan mucho menos y no tienen que esforzarse en absoluto. Niños como Robert y Merche celebran cada día que no tienen que abrir ni tan siquiera un libro los fines de semana, dijo mientras que Clara, David y Teneo la escuchaban. «Quizás ellos sean los responsables de haber convencido a los profesores de que tienen que ayudarnos a hacer los deberes los lunes por la mañana en jornada escolar. Debemos investigarlos de cerca y averiguar cómo han conseguido convencerlos», dijo Rebeca mientras que depositaba en su ordenador los datos que debían investigar. «Deberemos acceder a sus agendas virtuales escolares y descubrir en ellas algún indicio que haya motivado a los profesores a adoptar esta actitud», dijo Rebeca sin saber que el hecho de haber cambiado de lugar una de las tareas había sido el eje motivador de esta decisión por parte de los profesores. «Debemos recoger los datos que encontremos en las agendas escolares de los niños menos aplicados y la de los más aplicados, haciendo un análisis de las actividades que realizaban antes y después del cambio que se produjo en las aulas, de tal forma que analizaremos la secuencia y descubriremos qué es lo que ha ocurrido. Si comparamos los dos grupos de niños en sus agendas escolares, posiblemente hallaremos la causa», como por concretar Rebeca mientras que organizaban su grupo de espionaje. «Cada uno de nosotros investigará las agendas de diferentes niños que forman parte de nuestra clase. Intentaremos descubrir en qué momento y por qué se produjo el cambio de perspectiva de los profesores con respecto a nuestro aprendizaje y a su manera de gestionar las clases», dijo Rebeca mientras que amanecía un nuevo día y regresaban contentos al colegio pensando que hallarían fácilmente la respuesta. En cuanto Rebeca se sentó en su pupitre y abrió la agenda semanal virtual, la pequeña Clara, utilizando su tablet de espionaje, buscó las diferentes IPs de las agendas virtuales de los niños menos aplicados, buscando en ellas algún indicio que pudiera orientarlos hacia la causa motivadora del cambio de los profesores. Cuando encontró las IPs de las agendas de Merche y de Robert, comenzó a recorrer las semanas pasadas, buscando de qué manera habían solucionado las actividades de estos niños. Se habían realizado siempre los deberes en casa antes de que el cambio aconteciera, y si no había sido así, intentó hallar en sus agendas el registro de algún dato que le orientara acerca del motivo por el cual habían dejado de hacer sus deberes en casa. Buscó en cada una de las semanas y halló que Merche había utilizado diferentes estrategias para no hacer los deberes en casa, y Robert los había realizado, pero a última hora del domingo. Y las actividades que habían dejado de realizar comparándolas con las actividades que los niños más aplicados habían realizado, y comprobó que la actividad que Merche había dejado de realizar era la de recogida de libros y libretas que anteriormente tenía programada en su agenda virtual los viernes a última hora. Clara comprobó que en esta actividad podía encontrarse la clave a todo el problema planteado, ya que al no realizar esta tarea Merche dejaba olvidado su cuaderno de deberes en el interior del cajón de su pupitre.
Clara comenzó a investigar la semana siguiente y descubrió que esa actividad había desaparecido de la agenda semanal en los viernes tarde, hecho que provocó que todos los niños olvidaran sus cuadernos de deberes en los cajones de los pupitres. A continuación hizo memoria y recordó lo que ocurrió en las aulas esa semana. Recordó que ella misma, de manera inexplicable, había dejado también su cuaderno en el interior de su cajón. Con estos datos en su tablet de espionaje se reunió de nuevo con David, con Teneo y con Rebeca para comentarles que había encontrado la actividad clave, la actividad que había pasado de situarse los viernes tarde a los lunes mañana. Chicos, creo que he encontrado la actividad clave que hizo que los profesores dejaran de solicitarnos deberes para casa, dijo mientras que les mostraba la actividad en cuestión. La actividad recogida de libros y libretas pasó de ser una actividad realizada a última hora de la tarde de los viernes a una actividad que se iniciaba los lunes por la mañana. Esto pudo causar que dejáramos olvidados nuestros cuadernos en clase y que no pudiéramos realizarlos los fines de semana, acabó por concretar Clara. Este hecho se repitió a lo largo de varias semanas, haciendo que los profesores pensaran que posiblemente no los habíamos acabado de hacer por la dificultad que ellos representaban para nosotros. Esto le hizo pensar que si nos ayudaban a realizarlos en clase, quizás nuestro aprendizaje mejoraría considerablemente, sin pensar que podía ocurrir todo lo contrario, ya que los niños menos aplicados han dejado de esforzarse y de estudiar los fines de semana al no tener la obligación de hacer deberes para casa, dijo la pequeña mientras que Rebeca reflexionaba. Claro, dijo recordando los hechos. Esto fue la causa de que los profesores comenzaran a plantearse hacer una nueva distribución de tareas semanales, situando las actividades más complejas que antes situaban los lunes en las mañanas a los martes, dejando los lunes reservados para hacer las labores de repaso y de corrección de deberes, dijo Rebeca emocionada, viendo que habían hallado la causa del problema. Si ahora tan solo nos falta descubrir cómo podemos hacer entender a los profesores que queremos deberes para realizar en casa, dijo Rebeca mientras que Virtolino se hallaba observando la clase de Rebeca a través de su cajón virtual. «Oh no», dijo mientras que se introducía en la agenda virtual de Rebeca. Esta niña ha averiguado el motivo que provocó el cambio de actividad semanal en sus agendas, de evitar que luego convencer a los profesores de que vuelvan a redistribuir las actividades como antes realizaban, dijo Virtolino, mientras que regresaba a su casita, y Samantino comenzaba a mostrarse preocupado ante el retroceso que habían sufrido el resto de sus virtos. «No es posible», dijo Samantino, viendo cómo los virtos de la semana, excepto Virtolino, tienen un nivel de almacenaje de megabytes inferior a 0. Los virtos se encuentran bajo 0 megabytes de almacenaje y no disponen desde hace mucho tiempo de megabytes libres con las que poder reciclarse, dijo mientras que observaba el nivel de velocidad de sus virtos y el retroceso que habían sufrido durante semanas consecutivas. Quizás no son capaces de autogestionar el espacio que disponen para situar las actividades solicitadas. Quizás fue demasiado duro al suponer que era su ineficacia la responsable de que estuvieran solapándose actividades semana tras semana. Quizás el motivo de que esto se produzca debe ser diferente al que realmente pienso, dijo Samantino mientras que observaba que Virtolino disponía de gran cantidad de megabytes libres en su interior. Quizás, dijo Samantino, observando la actividad realizada por los niños en clase. Quizás los niños no son capaces de superar con éxito tantas actividades situadas en su agenda semanal. Quizás deba realizar una pequeña reducción en ellas hasta que los niños logren adaptarse y aprender de manera adecuada las actividades pendientes de aprender. Reducido la actividad semanal, lograré conseguir que los niños lleguen a aprender de manera adecuada lo que todavía no han logrado aprender, dijo mientras continuaba reduciendo las actividades programadas para el resto de la semana. De esta manera las actividades no se solaparán y mis virtos tendrán más megabytes libres para reciclarse y aumentar su velocidad de colocación de actividades en sus respectivos espacios. Dijo mientras que volvía a reestructurar las actividades, sin saber que con esto lo único que conseguiría sería hacer disminuir todavía más el rendimiento y el aprendizaje de los niños. Bien, con estos últimos cambios, mis virtos recuperarán su eficacia y los niños consolidarán mejor sus aprendizajes, dijo mientras que volvía a reunir a sus virtos con la intención de poner en marcha un nuevo planteamiento escolar. Virtos, creo que he errado en mi manera de interpretar la organización escolar necesaria, pero ahora he hallado la manera de subsanar el problema, dijo mientras que los virtos lo observaban. Disminuiremos las actividades en cada uno de los días y dispondréis de más espacio libre de más megabytes, con las cuales podéis reciclar en velocidad y en gestión de espacios, dijo Samantino mientras que los virtos comenzaban a poner en marcha la nueva distribución de actividad. Cuando los virtos comenzaron a colocar menos actividades en cada uno de los días, los niños comenzaron a notar de nuevo sus efectos. Comenzaron a disponer de más tiempo libre entre cada clase y se preocupaban cada vez menos de aprender, ya que el nivel de exigencia de los profesores había disminuido considerablemente. Y ellos no tenían que esforzarse en absoluto para aprender, ya que el nivel de actividad escolar había descendido. Rebeca, David, Clara y Teneo comprobaron que, lejos de conseguir que los profesores volvieran a exigirles hacer deberes en casa, ahora su nivel de exigencia había disminuido, disminuyendo el rendimiento de los niños y de su aprendizaje. Ahora tenían más tiempo libre y debían esforzarse menos, pero su nivel de conocimientos había disminuido demasiado. No puede ser, decía Rebeca, viendo cómo cada vez aprendía menos. Otro día sin nada que hacer, otro día repasando materias que ya debíamos haber aprendido, otro día que pasas de aprender nada nuevo, dijo Rebeca mientras que el resto de niños jugaban en clase con sus móviles y se lanzaban bolas de papel entre ellos con el fin de entretenerse.
Profesor Daniel, ya hemos dado esta lección, no tiene por qué repetírnoslas, no las sabemos de memoria, dijo agitada Rebeca mientras que el profesor negaba con la cabeza. No, pequeña, muchos de tus compañeros no se han aprendido todavía la lección, es necesario repasarla de nuevo, dijo el profesor intentando que los niños comprendieran sus explicaciones. Pero Daniel, los niños no les están prestando atención, están lanzándose bolas de papel entre ellos y jugando con sus móviles, dijo Clara intentando apoyar a Rebeca y a David, mientras que Merche y los niños menos aplicados disfrutaban de un nuevo día sin obligaciones y sin esfuerzo alguno que realizar. No es posible, los niños no le están escuchando, dijo Rebeca mientras que salía de clase llorando amargamente, viendo como ni tan solo los profesores escuchaban sus palabras. Ni tan siquiera nos escuchan, dijo Rebeca, mientras que su grupo de amigos espías la seguían con la intención de apoyarla. Es cierto, dijo Clara acercándose a Rebeca. No podemos hacer nada para convencerlo. Parece que sus objetivos de aprendizaje hayan cambiado. Parece que no nos importe de verdad que deseamos aprender en clase, dijo David mientras que miraban detenidamente lo que quedaba de su semana escolar virtual. No hay actividades que realizar en clase y no hay deberes que realizar los fines de semana. Nuestro aprendizaje a final de curso estaba bajo cero, dijo Rebeca, mientras que Clara no se daba por vencida. Pero esto no continuará así por mucho tiempo. Les demostraremos a los profesores que los niños venimos a clase para aprender, dijo mientras que buscaba una manera de hacer que los profesores reaccionaran. Si ellos no nos enseñan nada, seremos nosotros los que aprendamos a autoformarnos, dijo mientras que elaboraba en el interior de su tableta de espionaje las actividades que deseaba poder realizar en clase, los conocimientos que para su edad debía tener adquiridos. Generado una búsqueda en Google de los conocimientos que debíamos tener aprendidos según nuestra edad y nuestro nivel de desarrollo. Y he detectado que tenemos pendientes de aprender un total de 100 conceptos, de 20 teorías y de 3 fundamentos esenciales para progresar en nuestro aprendizaje. Cada uno de nosotros realizaremos un mini documental explicativo sobre cada conocimiento que nos falta por adquirir y acudiremos cada día a clase mostrándole a los profesores que los niños deseamos aprender y si ellos nos enseñan de manera adecuada, nosotros aprenderemos por nosotros mismos. No pueden limitar nuestro aprendizaje repitiendo cada vez los mismos conceptos y conocimientos pensando que no estamos capacitados para llevarlos a cabo. Les demostraremos que si nos continúan limitando, lo único que harán es hacer que nos convirtamos en niños vagos y sin ningún tipo de ambición educativa, dijo Clara mientras que distribuían las tareas a realizar. Cada uno de nosotros realizará un documental acerca de la información recogida en Google, acerca de estos temas y actividades pendientes de aprender. Cuando los tengamos acabados, nos situaremos al lado del profesor e iremos dándonos a nosotros mismos las clases recogidas en cada documental. Los profesores seguirán repitiendo a los niños los mismos conceptos sin prestarnos atención, pero nosotros lograremos despertar la atención de los niños cuando vean que no tan solo sabemos muchas más cosas que ellos, sino que también somos capaces de poderlas transmitir en las clases, rellenando los huecos vacíos de actividad que ahora se encuentran en sus agendas escolares. Como por concretar, Clara temerá atentar al resto de sus grupos de espionaje. Sí, a partir de ahora seremos los espías docentes, dijo David, mientras que juntos elaboraban los documentales a impartir en clase. Y mientras que el grupo de espías docentes elaboraban sus documentales informativos, los virtos se llaman tranquilos, depositando las actividades encomendadas por Semantino, cada uno en su respectivo lugar. Mira, por hoy ya hemos acabado y disponemos de muchas megabytes libres con las cuales poder reciclarlos, dijo Mierto mientras que iba en dirección a la sala de reciclaje. Sí, ahora ya disponemos de muchas megabytes libres para poder realizar nuestro reciclaje en almacenamiento y en velocidad de distribución de espacio, dijo Juelino mientras que llegaban hasta la sala de reciclaje. Mirad, Virtolino y el resto de Virtos nos están esperando, ya en la sala de reciclaje, dijo mientras que se introducían en la sala de reciclaje, dispuestos a ponerse a punto. Hola compañeros, dijo Virtolino viendo como ahora sí que podía disfrutar al lado de sus amigos de sus megabytes libres. Es hora de comenzar a realizar nuestra puesta a punto en velocidad. Es hora de que aprendamos a realizar de manera adecuada nuestro espacio y es el momento de, dijo Virtolino apenado, dándose cuenta de que aunque ahora disponía de muchos megabytes libres con los cuales poder aprender a organizarse de manera adecuada, su espacio lunático no tenía actividades con las cuales poderlos poner en práctica. Bueno, podemos aplicarnos y reciclar nuestro espacio virtual, aunque ahora no sirva para nada más que para realizar nuestras megabytes libres, dijo Antón apenado dándose cuenta de que a pesar de tener tiempo para actualizarse, no tenían actividades suficientes como para poder poner a prueba sus capacidades de velocidad en almacenamiento conseguidas mediante su reciclaje. Sí, es cierto, dijo Mierto, mirando atentamente su espacio mercolar. Muchas megabytes libres, mucho tiempo para invertir en nuestra formación de reciclaje, pero tenemos actividades con las que poder poner a prueba nuestra eficacia conseguida, dijo tristemente. Sí, es cierto, dijo Juelino, mientras que echaba en falta su destreza para poder colocar de manera estratégica las actividades encomendadas por Semantino. Quizás éramos más productivos antes, cuando solo nos hacían falta unos cuantos megabytes libres para poder actualizarnos, dijo Bierlino, derivada compasiva de Virtolino, que comenzaba a darse cuenta de las repercusiones
que su cambio habían provocado tanto en ellos como en los niños. Sí, es cierto, dijo Bernolino, en tono de arrepentimiento. Yo solo quería poder disponer de más megabytes libres con las cuales poder actualizarme y reciclarme tal y como vosotros realizabais, pero el exceso de carga de actividad que se mantiene me obligaba a disponer de mi espacio lunático hacía que no tuviera megas libres con las cuales poder aumentar mi capacidad de distribuidora de espacio, dijo Virtolino, mientras que el resto de los Virtos comenzaban a darse cuenta de que quizás Virtolino tiene algo que ver en toda aquella situación. Pero Virtolino, ¿quieres decir que tú provocaste esta situación?, dijo Mirto mientras que Virtolino asentía. Sí, yo tan solo quería poder tener megas libres y cambié una actividad de lugar. Coloqué la tarea de recogida de libros y libretas que se encontraba en la tarde de los viernes y los lunes por la mañana, para hacer que los niños se olvidaran de recoger sus libretas de deberes y las dejaran al interior de sus cajones. Con ello logré que los niños dejaran de hacer los deberes en casa, hecho que causó un error de interpretación en los profesores que pensaron que los niños no los habían realizado por la dificultad que para ellos representaba tener que realizarlos solos en casa. Esto hizo que los profesores se plantearan hacer los deberes los lunes por la mañana ayudando a los alumnos en su realización y simultáneamente Semantino pensó que quizás era necesario situar las actividades más complejas los martes, ya que los niños no finalizaban sus deberes en casa debido a que el nivel de exigencia de los profesores había aumentado, y por ello colocó actividades de repaso y de corrección en deberes en mi espacio. Todo esto comenzó a provocar que los niños dejaran de esforzarse en estudiar, ya que no tenían deberes que realizar los fines de semana. Esto poco a poco hizo que las actividades pendientes fueran solapándose semana tras semana, ya que los niños aprendían menos y vosotros carecíais de megabytes libres para actualizarlos debidamente. Esto provocó que Semantino espaciara más las actividades semanales y que los profesores se dedicaran a reforzar conocimientos que los niños debían haber tenido consolidados hace algún tiempo. Acabo por concretar Virtolino. Y ahora los niños aprenden cada vez menos y nosotros disponemos de menos actividades que colocar en nuestro espacio virtual. Y disponemos de más megabytes libres que no podemos aprovechar, ya que no nos sirve de nada reciclarlos si no podemos aplicar nuestro conocimiento aprendido, dijo Mirto en tono de reflexión. Sí, eso es lo que ha ocurrido, dijo Virtolino, mientras que los Virtos buscaban una solución ante el problema. Bueno, el problema tiene fácil solución, dijo Mirto ante la atenta al resto de Virtos. El problema se debía a que Virtolino tenía un exceso de actividad en su espacio lunático, y esto le hacía no disponer de megabytes libres con las cuales poder actualizarse tal y como nosotros realizábamos. Esto le llevó a realizar este cambio que nos ha afectado a todos los Virtos y a los niños. Pero si logramos hacer comprender a Semantino que debe volver a establecer las actividades semanales tal y como venía realizando hasta ahora para lograr recuperar el equilibrio de las agendas virtuales semanales, tan solo será necesario hacer una pequeña modificación en ellas, modificación que no alterará en absoluto nuestro aprendizaje ni el de los niños en sus clases, dijo Mirto mientras que los Virtos le escuchaban. Para que el exceso de actividad que se produce en el espacio lunático no haga que Virtolino no pueda tener megabytes libres con los cuales poder reciclarse, plantearíamos a Semantino el siguiente cambio. Cada semana un Virto diferente se ocupará de gestionar el espacio lunático, de tal forma que haremos rotaciones entre los diferentes espacios, hecho que hará que Virtolino pueda disponer de megabytes libres en las semanas que ocupe espacios virtuales diferentes al suyo. De esta manera todos pasaremos a controlar el espacio lunático una vez cada 5 semanas, como el concretar Mirto en términos de aceptación del resto de Virtos. Si es una excelente idea, acaban de concretar los Virtos mientras que iban en busca de Semantino, con la intención de comentar la decisión que habían tomado, sin saber que un grupo de espías docentes comenzaban a elaborar su plan de ataque docente impartiendo clases simultáneamente con los profesores que estaban centrados en repetir una y otra vez las mismas lecciones. Cuando el grupo de espías comenzaron a ofrecer sus documentales informativos al resto de niños, se comenzaron a darse cuenta de que su falta de atención al profesor se debía a que sabían de memoria los conocimientos que los profesores remarcaban una y otra vez. Comenzaron a darse cuenta que era más interesante escuchar cosas nuevas y esforzarse por aprenderlas, que escuchar cómo el profesor repetía las mismas cosas con la intención de que consolidaran unos conocimientos que ya hacía tiempo que debían haber aprendido. Comenzaron a mostrarse atentos a los documentales que Clara, David, Rebeca y Teneo les ofrecían. Hasta que llegó un momento en que los profesores dejaron de impartir sus clases y comenzaron a escuchar lo que los alumnos del grupo de espías docentes habían intentado hacerles llegar desde hacía algún tiempo, que venían a clase para aprender cosas nuevas. Los profesores se dieron cuenta de que los alumnos deseaban aprender y que era necesario que ellos mismos nos dejaran guiar por los falsos presupuestos que nos habían conducido hasta esta situación. Había llegado a pensar que los niños eran incapaces de aprender cosas nuevas y que era necesario bajar su nivel de exigencia y de actividad para que pudieran superar con éxito su curso escolar cuando esto repercutía negativamente en su aprendizaje. Si querían que los niños aprendieran, debían exigirles que realizaran sus deberes en casa para que aumentara más su nivel de implicación y debían no infravolar sus capacidades. De esta manera conseguirían que los niños pudieran progresar de manera adecuada. Creo que este documental que nos has ofrecido hoy tiene mucho que ver en la lección que próximamente os explicaré una vez que haya logrado actualizar mis conocimientos, dijo el profesor Daniel, que sentado en uno de sus pupitres observaba atentamente las explicaciones de Clara.
Creo que habéis dado una clase magistral, dijo Daniel mientras que aplaudía a Clara. Sí, creo que todos hemos aprendido algo nuevo hoy, dijo Robert mientras que felicitaba al grupo de espías docentes. Sí, queremos poder seguir aprendiendo, dijo Merche mientras que sacaba del interior del cajón de su pupitre su libreta de deberes. Profesor Daniel, ¿sería tan amable de ponernos algunos deberes para realizar en casa?, dijo Merche ante la atenta al profesor Daniel. Por supuesto, dijo mientras que regresaba de nuevo a su lugar en el centro de la clase. David, Clara y Teneo y Rebeca, venid hacia aquí, dijo el profesor, mientras que los niños, habiendo cumplido su propósito, se situaban a su lado. Si me permitís, me gustaría poder disponer de vuestros próximos documentales con los cuales poder volver a crear nuevas actividades para realizar en clase. Debemos ocupar algunos espacios que ahora quedan libres, ya que vosotros me habéis enseñado que necesitáis saber más acerca de muchos temas que considerábamos que no erais capaces de aprender, pero con esta muestra de implicación habéis hecho que los profesores recapacitáramos y que nos diéramos cuenta que todos necesitamos aprender cosas nuevas, ya que si no nuestro grado de motivación disminuye demasiado y esto perjudica seriamente a nuestro nivel de conocimiento, dijo mientras comenzaba a rellenar el vacío que actualmente existía en las agendas escolares con actividades orientadas a la implicación de los alumnos respecto a su propio aprendizaje. Y en cuanto los profesores se capacitaron y volvieron a solicitar a sus alumnos mayor esfuerzo y más implicación en las clases, el orden en el colegio volvió a establecerse y los niños se mostraban contentos habiendo aprendido que conocimiento sabido, que es repetido, tan solo desmotivación, trae consigo. Mientras los Virtos celebraban emocionados que habían logrado convencer a Semantino y ahora le realizarían turnos de rotación en el espacio lunático para permitir que Virtolino pudiera también disponer de más megabytes con los cuales poderse reciclar. Y con ello Virtolino aprendió que el disponer de más megabytes de espacio libre para aumentar su velocidad de distribución no tiene sentido sino disponer de actividad sobre las cuales poderlas aplicar. Y colorín colorado, este cuento es acabado. Los cuentos multiculturales por Mónica Zambrano.